Bienvenidos, acá lo que vamos a estar haciendo es trabajando con parte de lo que está en el capítulo 18 de Blanchard, lo que tiene que ver con el mercado de bienes, dentro de lo que es la apertura de los mercados de bienes y financieros. Hoy, en esta parte de la clase, lo que vamos a estar viendo es exclusivamente aquellos aspectos que estén vinculados a lo que es los mercados de bienes y servicios, ¿sí? Y estamos dejando la parte financiera para la siguiente semana, donde vamos a estar mirando esto con el capítulo 20. Hoy vamos a ver una parte del 18 con el 19 y la que se viene vamos a estar viendo la otra parte del capítulo 18 con el siguiente capítulo de Blanchard. Esto es lo que está en el capítulo, como les decía, está la apertura del mercado de bienes, mercados financieros, el mercado de factores. Lo que nosotros vamos a estar viendo hoy es exclusivamente aquello que está relacionado a lo que es el mercado de bienes. Básicamente estamos asociados a lo que es comercio exterior de bienes y servicios. Y acá hay ciertos datos que me interesa que ustedes miren y que tengan una percepción de qué tan significativo es el comercio exterior, las posibilidades de exportar e importar para una economía. Y entonces acá tenemos diferentes economías, esto son tablas generales del año 2003 y demás, como para agarrar y mirar lo que es cuánto pesan las exportaciones sobre lo que es el PBI, y eso te da una dimensión de justamente cuánto de lo que producimos nosotros localmente es vendido al exterior y es para consumo en otros países, y en algunos casos, si tienen la balanza como, más o menos equilibrada, cuánto también después estamos importando. Estas son economías obviamente pertenecientes a la OCDE. Ahí tienen desde una economía muy grande como es la economía de Estados Unidos, donde tiene al mismo tiempo eh, un muy fuerte comercio interior dentro de lo que son Estados Unidos, lo cual tiene una tasa de exportaciones del 10% fuera de lo que es Estados Unidos. Fíjense que cuando estás mirando otras economías, como en la economía alemana, está fuertemente integrada dentro de lo que es la Unión Europea, esa tasa de exportaciones respecto al PBI es mucho más grande, pero claro, si vos lo miraras por destino de esas exportaciones, vas a ver que gran parte de esas exportaciones de Alemania tienen como destino otros países de la Unión Europea, con lo cual la exportación de Alemania por fuera de la Unión Europea es mucho más chica. Tenés Reino Unido, España y demás, y diferentes países. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una tabla de donde estamos parados en la República Argentina. Estos son los últimos datos que están disponibles de INDEC en este momento. Ahí tienen los datos el año 2019, el año 2019 de manera entera. Tienen oferta y demanda globales, los índices de precios implícitos, como para que después ustedes lo miren. Esto después lo vamos a estar mirando más a detalle. Pero el cuadro que a mí me interesa es este otro que está acá, donde lo que tenemos es oferta y demanda global, el porcentaje del PBI a precios corrientes, esto como para tener una dimensión de lo que es el share sobre el flujo que se genera en cada momento del tiempo. Y acá tenemos en lo que es el total de 2019 respecto del Producto Bruto, de lo que es el Producto Bruto, cuánto representó la parte de comercio exterior. Entonces, cuando miras esto, decís, mira, el Producto Bruto Interno, si a eso le sumás las importaciones, esto te da la oferta global, ¿no? Vos tenés todo lo que produciste más lo que importaste, te da la oferta global. Entonces vos tenías 100 de Producto Bruto más 15 de importaciones, te da la oferta global que nosotros tenemos, 115. Y ahí vamos a mirar la demanda global. La demanda, ¿qué es lo que tenemos? Por el lado de la demanda miramos el consumo privado, el consumo público, ¿sí? Las exportaciones, que es un componente de la demanda. Y ahí ustedes se fijan y dicen, bueno, ¿cuánto pesan las exportaciones? Y está todo calculado como porcentaje del PBI. Entonces decimos, las exportaciones, ¿no? ¿Cuánto pesan? Pesan 17,3% del total del PBI en promedio durante el año 2019. ¿Sí? Acá me interesa mostrarlo esto claramente por lo que es la, la participación en el PBI de la República Argentina, como para que ustedes tengan una dimensión. Hay ciertas variaciones fuertes que tienen que ver con la variación del tipo de cambio y demás, pero
sirven como para tener una referencia, ¿no? Nosotros acá lo que tenemos es, las exportaciones representan entre un 15 y un 20%, depende del momento del tiempo, pero es arriba de un 15% del PBI de la República Argentina. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá lo que nosotros tenemos es un tema que me parece un apartado interesante, como para que ustedes lo miren de este capítulo del libro, y es si las exportaciones pueden o no ser mayores que el PBI. Fíjense, antes de volver, piensen esto, nosotros tenemos el PBI y lo que nosotros tenemos son estos componentes, ¿no? Los componentes de la demanda y lo que tenemos es la oferta global. Antes de ver lo que dice el libro, a ustedes, intuitivamente, ¿qué les dice la intuición? ¿Puede o no puede ser? Voy a esperar a que al menos alguien prenda el micrófono y lo diga con audio, por favor, así queda más claro. Así que Luciana, por favor, te pido que habilites tu micrófono. No pido la cámara, pero al menos el audio. Hola, ¿se escucha? Ahí se escucha perfecto. Para mí no, porque no puedes exportar más de lo que producís. Fíjate que yo ahí volví a la diapositiva anterior, donde está el cuadro 11, y esto me parece importante y por eso lo puse. Y acá vos lo que tenés es el Producto Bruto, ¿no? Producto Bruto, que es lo que vos tenés, y después tenés un componente que es importante, que son las importaciones, y eso te da la oferta global. Y sobre la oferta global, después vos tenés la demanda global, ¿sí? Sí. Fíjate cómo está prestando atención a eso. Si vos incrementaras mucho, mucho las importaciones, ¿no? Porque sos muy chico, muy chico, importás un montón, podrías exportar un montón. Importás un montón, le agregás valor agregado de alguna manera, trabajás sobre esas importaciones y lo reexportás. Vos podrías tranquilamente hacer eso. Claro, yo no estaba contando lo de afuera, lo que traes de afuera. Entonces, vos lo que tenés es, del lado de la oferta, lo que tenés es el PBI más las IMPO, el a qué lado de la demanda le vas a estar dando con esa oferta global. Entonces, obviamente, si vos tenías nada más que el PBI, claramente, no vas a poder exportar nunca, o sea, del tamaño del PBI. Ahora, si vos importás un montón y con este montón que vos importás haces algo, le agregás algo, y te permite a vos exportar, te puede decir a vos generar consumo privado, consumo público y demás, ahí vos tenés una composición diferente. Entonces, esto es lo que me parecía interesante que ustedes miren. Por eso le presté atención y por eso me parece interesante que del lado del libro hayan puesto esto como referencia, ¿no? Como un apartado especial, como para que ustedes lo miren. Piensen eso, ¿no? Extremo, piensen ustedes una economía muy chica, pongo como si fuera una pequeña isla en algún lugar, y donde vos importás una gran parte, haces algo, le agregás valor a esas importaciones y la reexportás. Vos podrías reexportar con un gran valor y después tener espacio para con eso también generar un consumo interno y demás. Fíjate que ahí tenés ese espacio. Entonces, esta lógica que estamos diciendo es que cuando ustedes lo miren ahí concretamente lo van a estar mirando y piensen eso, ¿no? Porque a veces uno no lo tiene incorporado esto de lo que hacemos con los bienes que nosotros importamos, es como que los bienes que son importados no necesariamente te permiten a vos reexportar. Entonces hay gente que como que hace balances de buenos y malos o de cosas raras y la verdad es que no lo miran como un todo, ¿no? Eh, ¿Por qué también insisto sobre esto? Ustedes son futuros profesionales, son futuros eh, eh, profesionales que seguramente van a ser clave en la toma de decisiones en las organizaciones donde ustedes estén. Ustedes tomen de manera directa las decisiones, ya sea porque son los que brinden a lo mejor el asesoramiento o brinden la información para la toma de decisiones. La verdad es que hoy por hoy a nivel global hay un proceso muy grande de deslocalización de la producción. Si ustedes piensan en un montón de bienes que ustedes tienen, qué sé yo, el teléfono celular que ustedes tienen, o un montón de otros bienes, van a ver que tienen un montón de bienes dentro, tienen componentes elaborados en un montón de otros lugares.
hay un proceso muy, muy fuerte de deslocalización. Y eso implica que hay un montón de cosas que de manera permanente se importan y se exportan. Se importan, se exportan porque hay una integración muy, muy fuerte en no solamente en bienes finales, sino en insumos que son tomados para la producción de otros bienes que asimismo después abastecen al mercado. Entonces, la integración con otras economías se vuelve cada vez más relevante. Esto lo digo siendo conscientes de lo siguiente. Este enorme proceso de deslocalización, producción y de integración y de globalización que se dio sobre todo desde mediados de los 90 en adelante, con un gran proceso de crecimiento de la economía basado en justamente una mayor integración mundial y un mayor nivel de comercio internacional, tiene en este momento en particular, una situación de crisis, una primera crisis provocada a partir de la crisis de 2008 financiera y demás, una cierta recuperación de lo que es el comercio exterior, y ahora con los efectos de la pandemia mundial y demás, va a crujir un poco las posibilidades de justamente comercio más libre, pero a pesar de esas cosas son pequeños movimientos que no cambian esa tendencia. Entonces ustedes tienen que poder mirar la tendencia global y hoy vamos a ir incorporando un montón de elementos que son fundamentales al momento de entender la evolución del comercio exterior dentro de lo que es el peso de una economía. Primer elemento que vamos a estar incorporando ahora, ya bajando ya sobre temas propios de macroeconomía y que son importantes al momento de entender la integración eh, internacional de la producción. Lo primero que tenemos que entender es un concepto fundamental que es el tipo de cambio. El tipo de cambio nominal es lo primero que vamos a estar viendo, lo que te está expresando es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Y acá justamente está planteado que esto es un tema de discusión, el tipo de cambio nominal puede llegar a ser entendido como el precio de la moneda local respecto de la internacional o al revés. Y la verdad es que las dos son situaciones válidas. En la Argentina, ¿qué es lo que usamos? El tipo de cambio. Cuando hablamos del tipo de cambio nominal, ¿ustedes qué es lo que tienen que identificar? Básicamente, la moneda de referencia contra la cual ustedes van a estar comparando, ¿cuál es? ¿El peso contra qué? Si yo les pregunto, ¿cuál es el tipo de cambio nominal hoy en la Argentina? ¿Ustedes qué me contestarían? Alguien que tiene un número. ¿Un tipo de cambio? ¿Hay algún tipo de cambio que ustedes conozcan en la República Argentina? Ahí Marcela Volker está escribiendo. Vale también el comentario que te dije antes, aprender el audio y demás. A mí me dice 70 el dólar, está poniendo un tipo de cambio de alguna manera eh, referido a lo que es el tipo de cambio. Ahí estamos diciendo, bueno, ¿qué miramos? ¿Qué tipo de cambio? Miramos el tipo de cambio oficial, miramos el tipo de cambio paralelo y demás. Hay, hay un montón de cosas en Argentina con tipo de cambio múltiple, ¿sí? Esto es una Argentina, y ahí, dependiendo para qué le estás mirando, hay un tipo de cambio diferente, pero básicamente ahí lo que estás diciendo es la cantidad de pesos por dólar. Entonces, esto es el precio del dólar expresado en la moneda nacional. Fíjate que acá lo que tenemos son los dos casos, lo que es expresar la moneda nacional expresado en moneda extranjera, o el de moneda extranjera expresado en moneda nacional. Acá lo que nosotros usamos es el precio de la moneda extranjera, del dólar, expresado en moneda nacional. ¿Cuántos pesos por dólar nosotros necesitamos? ¿No? Este es el que nosotros tenemos, este es el tipo de cambio nominal. Una vez que nosotros tenemos esto, hay dos conceptos que son muy importantes. Esto es apreciación de la moneda nacional o depreciación de la moneda nacional. Nosotros decimos que hay una apreciación de la moneda nacional, lo que nosotros estamos diciendo es que aumenta el precio de la moneda nacional expresado en moneda extranjera, o lo que es lo mismo, una reducción del tipo de cambio. Son las dos expresiones equivalentes.
Lo que nosotros estamos diciendo es básicamente que nosotros usamos cada vez menos pesos por dólar. ¿No? ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Es el aumento de la moneda nacional expresado en términos de la moneda o una reducción del tipo de cambio. ¿Sí? Estamos bien. Eso es una apreciación de la moneda. Si nosotros tuviéramos una apreciación de la moneda, el peso, en este momento, ¿qué pasaría con eso de la cantidad de pesos por dólar? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que cambiar ese número? Si nosotros decimos que hoy el precio es ahí, Santiago dijo 91, ¿no? Dice 91, dice que es el tipo de, la cantidad de pesos por dólar. Bien, si se aprecia la moneda, ¿qué pasa con esos 91? ¿Se agrandan o se achican? Bien, entonces baja, exactamente. Se achican, necesitamos menos pesos para comprar un dólar. Eso es una apreciación. ¿Está claro? Si nosotros tenemos una depreciación de la moneda nacional, lo que nosotros tenemos es exactamente el movimiento opuesto. ¿Sí? ¿Se entendió de qué estamos hablando cuando hablamos de una apreciación y estamos hablando cuando hablamos de una depreciación? Ahora, esto que estamos hablando es una apreciación o una depreciación del tipo de cambio. ¿Eh? ¿Está claro? Ahora lo que vamos a estar diciendo es, sí, trabajemos con lo que es el tipo de cambio real. Tipo de cambio real. Acá, algo que me parece muy importante es, en esto yo trato de ser cuidadoso y demás, y es seguir bastante a rajatablas la nomenclatura que utilice la bibliografía de ustedes. ¿Sí? Acá, como les decía, dos diapositivas para atrás, el mismo libro te está diciendo, mirá, el cambio nominal lo podés expresar de una manera u otra, ¿sí? Con lo cual acá lo que vamos a estar poniendo es como E, tipo de cambio nominal, el precio de la moneda nacional expresado en términos de la moneda extranjera. ¿Sí? Entonces te dice, desde el punto de vista de Estados Unidos, en la relación con el Reino Unido, es el precio de un dólar expresado en libras. O sea, no es el que nosotros estamos acostumbrados, que es al revés. ¿Sí? Este E es el tipo de cambio donde nosotros estaríamos tomando, como dice, la cantidad de dólares por peso. ¿No? Está como al revés. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Acá lo que nosotros decimos es, el precio este que nosotros tomamos, ahora decimos, el cambio de real, ¿qué es? Es hacer lo mismo, pero cuando nosotros, además de hablar del tipo de cambio nominal, eso lo multiplicamos a este E tipo de cambio nominal, lo multiplicamos por el índice de precios exterior y lo dividimos por el índice de precios local. Índice de precios internacional sobre índice de precios local. Y esto lo que te va a estar incluyendo es ese tipo de cambio nominal que vos tenías llevándolo al tipo de cambio real. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. A llevar un número redondito. Vamos a ver que tenemos que el tipo de cambio nominal que nosotros trabajamos es 100 pesos igual un dólar. 100 pesos igual un dólar. Para dar y mirarla fácil. ¿No? Nosotros decíamos, che, escúchame, este tipo de cambio nominal que nosotros estábamos mirando a 100 pesos expresado en términos de un dólar. Nosotros tenemos que hay una depreciación de nuestra moneda, lo que nosotros necesitamos es que vamos a necesitar cada vez más pesos por dólar. Ok. Entonces decíamos, che, escúchame, ponle que el tipo de cambio se deprecia. Ok. Pasamos de 100 a 110. A 110. Y el precio, el índice de precios en el exterior, en Estados Unidos, no hay inflación. No hay inflación. Se mantiene constante el índice de precios. Entonces, para ponerle que los precios acá localmente aumentaron un 50%. 50%. Como si hubiera 50% de inflación en el año. El tipo de cambio pasó de 100 a 110. Yo tuve una depreciación nominal, ¿no? Estamos de acuerdo que yo tuve una depreciación nominal porque pasó de 100 a 110. Ahora, el tipo de cambio real, ¿qué pasó?
¿Puede decir? En términos de bienes, ¿qué es lo que pasó? Fíjate que los bienes locales, los índices de precios en la economía local subieron mucho más que ese 10% que cambió la cantidad de pesos por dólar que yo necesitaba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque pues se vieron afectados por los precios locales. Los precios locales subieron mucho. Entonces, en realidad, eso que nosotros decimos, che, se depreció, en realidad en tipo de cambio real lo que pasó es lo contrario. ¿Por qué? Porque los precios interiores subieron mucho más de lo que cambió el tipo de cambio nominal. ¿Está claro? ¿Tiene diferencia del tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal? En términos reales, Argentina, si el tipo de cambio nominal pasó de 100 a 110 y los precios aumentaron de 100 a 150, se está volviendo cada vez más cara en dólares. Por el contrario, si el tipo de cambio en dólar pasa de 100 a 150 y la inflación es solamente de 100 a 120, Argentina en dólares se vuelve más barata, ¿no? ¿Está claro? Esta es la diferencia entre tipo de cambio real y tipo de cambio nominal. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener una depreciación real, ¿sí? Cuando hay una disminución de los bienes interiores expresados en bienes extranjeros. ¿Sí? Es decir, ahí yo tengo una depreciación real con tipo de cambio real. Yo tengo una apreciación real cuando Argentina se vuelve cara en dólares. ¿Sí? A ver, ¿entiendes la diferencia? Hay un ejemplo, eh, que a veces se lee en los diarios y demás, que es el índice Big Mac. ¿Alguno conoce qué es el índice Big Mac? ¿Lo escuchó alguna vez? Lo que hace el índice Big Mac es comparar no el tipo de cambio en sí mismo entre dos economías, sino mirar cuánto cuesta una hamburguesa Big Mac contra lo que cuesta la hamburguesa en Londres o en Nueva York o en cualquier otra ciudad. Entonces lo que estamos viendo es la evolución del índice ese de precios y vemos que Argentina, digamos, es caro en dólares, entre comillas, piénsenlo de esa manera, ¿es caro en dólares comprarse una hamburguesa en la Argentina o es barato? Y ahí estás comparando realmente qué es lo que está pasando, porque lo que vos estás mirando es en términos de bienes interiores, ¿sí? A lo mejor vos tenés una evolución del tipo de cambio, como les dije, pasaste de 100 a 110 o a 120, pero los Big Mac pasaron de 100 a 200. Entonces se está volviendo cara en dólares. El Big Mac se volvió más caro en dólares. ¿Entiendes? ¿Para qué vos decís hoy? Un menú Big Mac, ponerle que costará 100 pesos y 100 pesos un dólar. Mañana el Big Mac, el menú Big Mac o el Big Mac pasa de 100, pasa a 200, pero el dólar pasa nada más que de 100 a 150. El Big Mac se volvió más caro en dólares. ¿Sí? Se está apreciando realmente la economía argentina. ¿Por qué? Porque se está volviendo, en términos de bienes interiores, un Big Mac que es igual, es el mismo bien, es bien homogéneo. El Big Mac eh, comido en un restaurante en la Argentina, comido en otro lado, se cae en términos reales más caro. ¿Sí? Entonces ahí hay una apreciación real o una depreciación real, independientemente de que a lo mejor nominalmente tuvimos una depreciación. ¿Entendió la diferencia? Acá, y esto es lo que yo quiero cerrar en este punto de este capítulo, acá corto y recorto este capítulo. No, a mí lo que me interesa son estos conceptos que ustedes tengan claro y que vamos a ver en el siguiente capítulo. Acá lo que tenemos es la apertura de los mercados de bienes, lo que nos permite a nosotros que es elegir entre bienes interiores y bienes exteriores. Esto es muy importante porque lo que nosotros tenemos es la posibilidad de justamente comprar, sobre todo los bienes transables, los bienes que son importables, porque el servicio de peluquería no lo puedo transar internacionalmente fácil, pero aquellos bienes que sean transables me van a permitir a mí
eh, comprarlos de manera local acá o importarlos. Entonces, yo tengo un bien acá, y bien producido y comercializado a un cierto precio, con una cierta calidad, y yo tengo la posibilidad de importarlo en mejores condiciones, a lo mejor me conviene importarlo, y si ese bien a lo mejor es incluso un insumo para producir otro bien, me va a permitir a mí ser más competitivo si yo quisiera exportar ese bien con este insumo más barato. Yo tengo que utilizar insumos que son caros localmente, me cuesta mucho después competir hacia afuera. Ahora que yo tengo dos economías, una que tiene insumos caros y una que tiene insumos baratos, ¿cuál va a poder exportar mejor? Evidentemente la que tiene insumos baratos. Con lo cual, si vos querés ser competitivo al momento de exportar, no podés darte el lujo de tener factores productivos caros. Es decir, vos tenés que tener alineados para los insumos los, todos los costos internacionales, si no vas a estar siempre eh, con dificultades para vos ser competitivo. Con lo cual, la apertura de los mercados de bienes te permite a vos importar y exportar no solo bienes finales, sino también insumos productivos que te permiten a vos después tener cierta competitividad. Esto tengan en cuenta también esto que estábamos hablando del peso que pueden llegar a tener las exportaciones respecto al PBI, en tanto y en cuanto vos tengas una también fuerte posición en las importaciones. En general, para vos poder exportar, salvo algunos bienes muy primarios que sean eh, el campo donde vos sembrás y exportás, todos los otros, cuanto más valor agregado tengan, más necesidades vos tenés de ser competitivo en los factores productivos. Con lo cual, la integración de importaciones y exportaciones siempre va muy de la mano. Segundo tema que ustedes tienen que tener bien claro de este capítulo que vamos a estar trabajando más adelante. Lo que es el tipo de cambio nominal y en la Argentina, para nosotros, en nuestra cabeza, ustedes profesionalmente, el tipo de cambio lo van a estar expresando en cantidad que ustedes necesitan por dólar. Esa es la realidad con la cual ustedes van a estar trabajando. Van a estar hablando de una depreciación nominal o una depreciación, lo que van a estar hablando que es si se deprecia, vas a estar necesitando cada vez más pesos por dólar. Eso es una depreciación nominal, ese es un concepto fundamental que vos tenés que tener de este capítulo. Después lo que tenemos es el tipo de cambio real. Te dicen, bueno, además del nominal, me importa saber qué pasa con los precios. Quiero saber si, entre comillas, me estoy volviendo caro en dólares o en dólares, y esto me va a estar hablando de tipo de cambio real más allá de la variable nominal. Porque si yo estoy pidiendo acá una inflación más alta de la inflación que hay en Estados Unidos, a lo mejor yo puedo tener una depreciación nominal y al mismo tiempo estar apreciándome. ¿Está claro? Esto, miran el tipo de cambio nominal en la Argentina, ha habido más de un periodo en el cual hay una depreciación nominal, pero al mismo tiempo hay atraso cambiario. ¿Qué significa atraso cambiario? Lo que estás teniendo es una depreciación nominal, pero que va por debajo, que es la variación en los precios locales por sobre los precios internacionales. Entonces esa depreciación nominal no es tal, sino que es una apreciación real tipo de cambio. ¿Sí? Nos vamos volviendo caros en dólares, eso nos va a dificultar después exportar, nos va a generar ciertos problemas. Entonces ya hablamos de justamente la importancia del tipo de cambio nominal, la importancia del tipo de cambio real, los efectos de la decisión real, y hay un concepto adicional que está puesto ahí, yo no le presté demasiada atención acá, pero lo vamos a estar trabajando más adelante, y es ¿cuál es el tipo de cambio relevante para vos? Y si vos sos argentina, te interesa mirar la evolución del dólar, la verdad que teniendo en cuenta las debilidades de nuestra propia moneda, nosotros mentalmente trabajamos muchísimo comparando permanentemente contra el dólar, pero hay otras variables que también son importantes y es muy importante mirar la de tus socios comerciales. Tus socios comerciales al momento de importar y al momento de exportar. Por ejemplo, para Argentina es relevante no solamente lo que pasa con el dólar, sino qué pasa con el real, Brasil. ¿Qué pasa con la zona euro, con el tipo de cambio del euro? Porque el euro respecto del dólar pueden tener a veces cambios bastante relevantes. Entonces, la apreciación nuestra de la moneda contra el dólar puede verse compensada
si respecto del euro no está pasando lo mismo, producto en cambio del tipo de cambio entre el euro y el dólar. Ahora, si por el contrario nosotros nos apreciamos contra Estados Unidos y Estados Unidos al mismo tiempo se está apreciando respecto de nuestros socios comerciales, esa apreciación del tipo de cambio nominal nuestro o real nuestro respecto al dólar se ve aún empeorada en términos multilaterales. Y justamente para esto hay un índice que ustedes después lo pueden buscar en el index, el tipo de cambio multilateral real, que lo compara de manera permanente el peso argentino, la moneda local, respecto de nuestros socios comerciales. Entonces miramos si qué tan grave o no es la situación del tipo de cambio respecto de aquellos con los cuales nosotros comerciamos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas respecto de los temas que estamos haciendo foco en este capítulo?